Es una cuestión interesante abordar lo político en esto, ¿no? En la última parte de tu libro, tú mencionas que en los 70 la sociología da un giro, ¿no? Cuando el marxismo, digamos, a través de movimientos y partidos políticos, influye directamente en el desarrollo de la sociología como ciencia, ¿no? Un poco ignorando el desarrollo de otras teorías que estaban emergiendo o que habían ya emergido en ese tiempo. Eh, Sin embargo, también tú mencionas que esa hegemonía, digamos, del pensamiento marxista en la sociología llegó a su fin con la caída del muro de Berlín. Y digamos que la sociología como tal entra en un espacio crítico, porque prácticamente no se sabe desde ahí hacia dónde va la sociología como tal, ¿no? Sí. Porque hay muchos caminos, digamos, que se toma desde ahí. Entonces, en ese sentido, pues, aquí, ¿qué tan importante es el rol que tiene el actor político para el desarrollo de la sociología como ciencia? Uh, ähm, pues como ya vimos de Cueva y Quevedo, la sociología siempre tuvo una relación con la política bastante estrecha. O sea, al punto de que eran políticos que hicieron una reflexión académica y como pusieron las dos cosas en contacto. Lo mismo pasa en los años 70, de hecho. O sea, si uno ve los diferentes profesores de sociología, hay candidatos presidenciales, asambleístas o parlamentarios, fundadores de partidos. O sea, hay un intercambio muy estrecho entre la reflexión académica y el activismo político, que creo que es uno de los aspectos más constantes de la sociología ecuatoriana. Y, por cierto, no me parece nada malo. O sea, está bien, está interesante y puede ser una cosa muy productiva. En algunos casos claramente lo es. Pero tú viniendo de un país como Alemania, haciendo un análisis comparativo, ¿tú entiendes que esto es algo normal que se da en otras partes del mundo también? En algunos casos sí, en Alemania concretamente no. O sea, existen obviamente también como sociólogos más políticos en Alemania que también hacen activismo, pero no al nivel y el grado como aquí. También porque temporalmente no es posible. O sea, como profesor universitario en Alemania, uno no tiene mucho tiempo para dedicar a partidos, que aquí sí tuvieron o se sacaron de algún lado, pero sí se dedicaron mucho tiempo al activismo político. Y en el norte global en general no hay tantos casos. Algunos sí, pero son pocos. Y aquí es mucho más sistemático eso. Por lo tanto, me parece también más interesante realmente, porque es una manera de como salir un poco de la torre de marfil de la academia, porque es lo que pasa en Alemania. Para mí siempre era como la peor imagen que hay. De hecho, sociólogos que se pasan toda su vida trabajando sobre por qué Max Weber tuvo su crisis depresiva en 1895 y qué es el impacto que tiene sobre su trabajo. Que obviamente es un trabajo valioso, pero es como muy separado de la realidad. Y para mí, o un trabajo estilo el concepto de estructura en el trabajo de Niklas Luhmann, que también es súper interesante y todo, pero como muy separado de la realidad social. Es una sociología que casi es escolástica y que no tiene tanto interés en cómo entender y cambiar la sociedad, que aquí sí hay eso. En cambio, aquí el problema es justamente que muchas veces falta la concreción y el avance a nivel conceptual, que muchos conceptos quedan en el aire. Por ejemplo, cuando el marxismo era como la gran cosa en los años 70, en la primera edición de la revista de Ciencias Sociales, que era la primera revista de Ciencias Sociales en el país, que justamente editado por la Escuela de Sociología, Rafael Quintero fue el editor, eh, y en el primer congreso de escuelas de sociología en el mismo año, 76, había un debate sobre el marxismo que tenía en algunos casos muy avanzado. Bolívar Echeverría tiene una contribución muy interesante, pero muy complicada. Y en otros casos como me llama la atención que había gente que participó en eso, que después se convirtieron en profesores que no tenían ni idea del marxismo. O sea, un argumento que aparece ahí era el rol de la voluntad individual para cambiar la sociedad, que parece que no leyeron Marx, que el voluntarismo.
o al menos Lenin. Lenin dice lo mismo, pero tampoco leyeron Lenin. Entonces, como, wow, son unas imprecisiones que la sociología alemana, con todas sus debilidades, no tendría eso. Entonces, es como, realmente la comparación es una comparación imposible, porque acá tenemos mucha producción, claridad conceptual. Acá, en cambio, tenemos mucha cercanía a la sociedad, mucho activismo político, mucho interés en cambiar la sociedad, pero justamente esa concreción a veces falta y a veces eso lleva a grandes problemas. Sí, hay toda una serie de temas que no son estudiados o que son estudiados desde perspectivas bastante problemáticos. Por ejemplo, el populismo, que era como un tema fundamental, y las peleas que había entre Quintero y Cueva y otra gente más, que creo que se podría haber solucionado de otra manera. Ujú, exactamente. Sí, bueno, o sea, a eso, a eso iba la pregunta, ¿no? A saber cuán influyente es aquí el momento político que se vive, ¿no es cierto? En la realidad de cada país. Pero ¿tú crees que esa influencia fue negativa para el desarrollo de la sociología como ciencia? Hablando de los 70, hablando de la influencia marxista, ¿no? Porque tú no mencionas directamente, pero si hay, por ejemplo, en la universidad pública, si hay una influencia marcada de un partido político ahí que determinaba todo, determinaba la forma en cómo pensabas, la forma en cómo expresabas, y no podías salirte de ese marco porque te volvías un enemigo, o sea, un espía o algo peor, no sé, ¿no? Entonces, eso fue un limitante para desarrollar, y creo que ahí se responde un poco la pregunta, el problema que tú planteas, del por qué nosotros en un medio, ¿no es cierto?, o en un país como el Ecuador, tenemos esa falta de maduración teórica, ¿no es cierto? Porque creo que incide este tipo de influencias, ¿no? Que limitan el desarrollo del conocimiento científico. Al menos yo lo veo así. ¿Qué te parece? Pues no sé, no sé. O sea, por un lado, pues lo que te dije, realmente ahí tenemos como mucha influencia que tiene que ver mucho con soluciones concretas y por lo tanto va en contra de un desarrollo teórico que es como constante, pero realmente es constante siempre. O sea, eso también tenemos antes, eso también tenemos hoy. Que es mucho esa idea de poder analizar lo que pasa en el momento, pero no a largo plazo y no sin una reflexión teórica o contextual más amplia. Por lo tanto, yo no creo que el problema ahí sea concretamente el marxismo. Ähm, Más bien el marxismo, como tiene sus tendencias, al menos en ciertas variantes, o sea, la variante como más de la Unión Soviética y especialmente la variante más trotskista, tiene como su propio nivel de reflexión relativamente alto. Entonces, se supone que había ahí como diferentes acercamientos del maoísmo, del trotskismo, desde Lenin mismo, que según lo que me dice la gente de esa época, tenía sus aspectos también como productivos, que se podía discutir entre sí sin pegar en la cabeza, que en otras facultades sí había eso. Em, yo creo que más el problema está en otro lado. Es decir, hablamos de la política, no sé si tanto los partidos políticos que están activos, obviamente hay casos, o sea, ahí también me contaron de que asaltaron a profesores y los pegaron por estar del partido equivocado, Sí, y sí, obviamente ahí, era real. sí. Eso pasó. Eso pasó. Yo veo más el problema está afuera. O sea, si uno ve como la trayectoria, desde que existe cátedra de sociología. Cueva Sainz tiene que salir, tiene que dejar la cátedra porque estaba con el presidente equivocado, votaron el presidente y Cueva Sainz tiene que salir de la universidad. De ahí entra Velasco Ibarra y pone a su amigo Ángel Modesto Paredes. Sale Velasco Es que eso Ibarra. no, eso no debe pasar. Es decir, la universidad ahí debe tener una independencia para garantizar mismo el desarrollo Y eso no es científico, ¿no?, de la disciplina. y es uno de los casos más graves. El último velasquismo en el 70 hace que Agustín Cueva Dávila salga del país. Justamente sale porque conflictos con él y se va a Chile y después a México. Entonces, si uno piensa sin esas interrupciones desde afuera, donde pues persiguieron a gente,
o también gente se quemó, porque Garcés, Bozano, se hicieron amigos de la dictadura en los años 60. Entonces cae la dictadura y todo el mundo dice, ellos trabajaban con la dictadura y ya no tenían carrera política, ni académica. Se quemaron totalmente. Entonces, ambas cosas, tanto el entrar y votar gente o meter gente, como eso de cómo atraer a personas y después se queman políticamente y académicamente. Si no hubiera habido eso, pues yo creo que estaríamos en muy otra situación. Imagínate un Agustín Cueva que no hubiera muerto en el 92 después de volver de México, sino que hubiera vivido aquí todo el tiempo. Tendríamos una sociología ecuatoriana mucho más importante a nivel del continente. ¿Y tú sigues viendo esa influencia actualmente? ¿Cómo eso también? ¿Tú sigues viendo esa influencia actualmente? En el momento cambió de característica. O sea, ya no es tanto que votan a gente o que meten a personas o algo sí, pero no es como lo más relevante, sino es más ese cambio a una universidad gerencial, donde hay que publicar eso y no hay que publicar libros, sino hay que publicar artículos y los artículos en inglés y si hay un debate o no hay un debate no es relevante, que hay mucha presión sobre eso y creo que eso hace mucho más influencia ahí. Pero también tiene una influencia positiva, porque justo ese debate que en el momento está dándose sobre la historia de la sociología, yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, los colegas tienen una presión para trabajar, para investigar, y con eso justamente se dio un debate con el Tomás, con el César, con el David, conmigo, que estamos, y otra gente más, que estamos hablando sobre eso, que hace 10 años no había para nada.